Jesús, esa llama que encendiste en mí. Libro de Santiago, capítulo 5. Vamos a exponer del versículo 1, al versículo 6, pero vamos a leer hasta el versículo 8. Vamos a tocar un poco estos otros dos versículos, pero realmente pues los vamos a exponer como tal la próxima semana, ¿ok? Entonces, estamos en Santiago capítulo 5, versículos del 1 al 8. Dice la palabra de Dios así: Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por tu palabra, Señor, que nos advierte, que nos habla, Señor, al corazón. Padre, tú eres un Dios que eres como fuego consumidor. No podemos jugar contigo, Señor. Pon en nuestro corazón temor. Pon en nuestro corazón, Señor, el temblar ante tu palabra, Señor. Padre, háblanos hoy, que tu Espíritu Santo descienda a este lugar y nos muestre, Señor, tus caminos. En el nombre de Jesús, amén. Ok, hermanos, pues como saben, hasta este punto hemos estado hablando sobre el libro de Santiago, ¿verdad? Hemos estado exponiendo toda la carta de Santiago, versículo a versículo, desde hace ya varias semanas, ¿verdad? Hemos estado viendo también que Santiago es una carta que se dirige a un grupo de judíos, probablemente, de hecho, la primer libro o el primer extracto o el primer texto del Nuevo Testamento, es decir, el más antiguo de todos los textos que encontramos en el Nuevo Testamento, probablemente es el libro de Santiago. Y Santiago escribe a un grupo de judíos que fueron dispersados a raíz de la persecución que se generó por la muerte de Esteban. ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan que hemos aprendido sobre eso? Vamos tantito, hermanos, al versículo 1, capítulo 1, versículo 8, y recordamos algo que ya hemos visto en el pasado. Capítulo 1, versículo 2,
versículo 8 no, versículo 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entendemos, hermanos, por todo lo que hemos estudiado de la carta de Santiago, que los cristianos que se estaba dirigiendo Santiago en esta carta, los hermanos a los que Santiago se estaba dirigiendo en esta carta estaban pasando por aflicción, por pruebas. De tal manera que Santiago los exhorta a tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Pero luego capítulo 2, versículos 4 al 7, vamos a leerlos. Capítulo 2, versículos 4 al 7 de Santiago dice, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. Y aquí, a continuación, lo que voy a leer, lo que dice Santiago, nos da a entender cuál es el tipo de aflicciones que los cristianos a los que se dirige esta carta estaban pasando. Dice la segunda parte del versículo 4, del versículo 5, perdón. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean herederos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos mismos los que los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Santiago nos habla de un problema que había aparentemente en aquel entonces en la congregación a la cual se está dirigiendo, o a las congregaciones a las cuales se está dirigiendo. Había personas ricas que probablemente no pertenecían a la iglesia, pero los ricos a los que Santiago se dirige aquí, o de los que Santiago está hablando aquí, son aquellas personas que estaban causando problemas a los hijos de Dios. Dice que los estaban arrastrando a los tribunales. Dice que blasfemaban el nombre del Señor. Así que en este extracto que nosotros acabamos de leer, hermanos, capítulo 5, versículos del 1 al 6, Santiago se dirige a estos ricos. Hasta ahora, hermanos, a través de toda la carta de Santiago, Santiago ha hecho la función de pastor. ¿Se acuerdan que hemos visto que Santiago era el pastor de la congregación de Jerusalén, que después fue dispersada? Él era el pastor. Él era el pastor. Pero ahora Santiago cambia el tono y deja un momento el rol de pastor y comienza a tomar el rol de profeta, al puro estilo de los profetas del Antiguo Testamento. Dice Romanos capítulo 11, versículo 22. Romanos capítulo 11, versículo 22, dice la palabra del Señor: mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. El apóstol Pablo en esta carta a los romanos exhorta a sus lectores a que se den cuenta de que Dios tiene dos lados. Es bueno nuestro Dios. Dios es bueno, pero al mismo tiempo Dios también puede ser severo. Dios es bueno. Y eso es una realidad. Dios es amor, pero Dios también puede llegar a ser juicio. La Biblia enseña que Dios tiene estos dos aspectos de su personalidad. Por una parte está lleno de compasión y misericordia hacia el pecador que se arrepiente. Pero por otra parte está lleno de ira hacia el pecador que no se quiere arrepentir.
Aquel que se resiste a Dios, Dios tiene su rostro puesto contra esa persona. Nuestro Dios es bueno, pero ¿qué pasa cuando Dios ha hablado ya muchas veces al pecador y éste se endurece y no quiere arrepentirse? ¿Qué pasa con esa persona? ¿Cómo ve Dios a esa persona? ¿Qué pasa con aquellos que lastiman a los creyentes? Hermanos, la mayoría de los que estamos aquí somos creyentes, ¿verdad? ¿Crees en Dios? ¿Has nacido de nuevo? ¿Le has entregado tu vida? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que Dios piensa de aquellas personas que hacen algo contra ti? ¿Qué pasa con esas personas? La Biblia enseña en muchas ocasiones, hermanos, que Dios no contenderá con el hombre para siempre. A pesar de su mucha paciencia y misericordia, llega un punto en que Dios ha decidido juzgar al pecador que no se arrepiente. Simple y sencillamente, hermanos, llega un punto en la paciencia de Dios en que Dios pierde su paciencia, por así decirlo, y entonces trae juicio. Entonces, en este pasaje el Señor nos enseña lo que les espera a aquellos que siguen resistiendo a Dios, a aquellos que quieren seguir en sus maldades, específicamente a aquellos que aman al mundo y que confían en las cosas de este mundo. Este pasaje nos enseña qué va a pasar con tu vecino que no quiere escuchar el evangelio. Este pasaje nos enseña qué va a pasar con tus hijos que no quieren escuchar al Señor. Es un pasaje muy fuerte, porque ahora Dios nos va a mostrar su lado severo, por así decirlo. Ya vimos incluso, hermanos, que algunos creyentes, incluso supuestos creyentes, fueron llamados adúlteros porque amaban a este mundo, amaban al mundo. Y ahora Santiago dirige esta porción de su carta a aquellos ricos que estaban oprimiendo a los cristianos, como ya vimos en los versículos del 1 al 7, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Los ricos estaban afrentando a los pobres y estaban arrastrando a algunos cristianos a los tribunales. Santiago se dirige a personas ricas que oprimían a los pobres. Y al más puro estilo de los profetas en el Antiguo Testamento, hermanos, es posible que estos ricos nunca escucharon realmente el mensaje de Santiago. Es decir, en el Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento predicaban o profetizaban contra las naciones paganas, pero el mensaje no estaba necesariamente dirigido a ellos, sino al pueblo de Dios. Los profetas escribían sobre los juicios de Dios hacia los pecadores para que el pueblo de Dios temiera los juicios de Dios, pero también para que tuvieran esperanza. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que los profetas en el Antiguo Testamento y Santiago aquí escribe esta porción hacia los ricos, no necesariamente dirigida a los ricos, pero escribe para describir el juicio que le viene a aquellos que se resisten a Dios. Tú y yo como creyentes tenemos también que entender que Dios juzga. Y en ese juicio tenemos que entender que muchas veces si tú estás sufriendo injusticias como cristiano, si estás sufriendo como cristiano, Dios no se va a quedar de brazos cruzados para siempre. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y por eso los profetas y Santiago aquí se dirige a este sector de las personas. Santiago también escribe aquí para que sus lectores vean lo que le pasa a aquellos que no se arrepienten y que se meten con los hijos de Dios. El pastor Paul Washer pone un ejemplo muy interesante, hermanos. Fíjense, dice Paul Washer, él se dirige a los esposos y Paul Washer le dice, si tú maltratas a tu esposa, si no tratas con amor a tu esposa,
si no amas a tu esposa, si tú eres áspero con tu esposa, tú te estás metiendo con una hija de Dios. Tú deberías, si tú estás lastimando a tu esposa, tú deberías tener mucho miedo porque tú te estás metiendo con una hija de Dios. Y Dios no se va a quedar de brazos cruzados para siempre. Lucas 17, 1, 2, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Mas, fíjate bien el énfasis del Señor Jesús aquí. Es imposible que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Mejor le fuera a esa persona que está haciendo tropezar a un hijo de Dios, mejor le fuera atarse una piedra gigante en el cuello y aventarla al mar, que enfrentarse a la ira de Dios. Hermanos, Dios se toma muy en serio lo que las personas les hacen a sus hijos. Dios se toma muy en serio lo que alguien te haga a ti si tú eres hijo de Dios. Y hermanos, Dios se toma muy en serio que si tú le estás haciendo también algo a un hijo de Dios, Él te puede juzgar. Para Dios esto no es un juego. Si algo le indigna a nuestro Señor Jesucristo es que sus ovejas sean maltratadas. Él se indigna. ¿Has sufrido por causa del Evangelio? ¿Se han burlado de ti? ¿Estás sufriendo injusticias de cualquier tipo? Dios toma nota. Dios toma nota. ¿Qué pasa pues con aquellos que siguen resistiendo a Dios, hermanos? ¿Qué pasa con aquellos que después de muchas llamadas de Dios hacia sus vidas no se entregan a Él? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con aquel que ofende a un hijo o una hija de Dios? ¿Qué pasa con aquella persona en la iglesia que lastima a la iglesia o que hace tropezar a los hijos de Dios? ¿Qué pasa con aquellos hermanos dentro de la misma iglesia que hacen cosas contra la misma iglesia? En el versículo 1 del pasaje que estamos estudiando, hermanos, Santiago dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que les vendrán. Dense cuenta, hermanos, cómo dice, pongan sus ojos en el texto para que lo veamos juntos. Versículo 1 del capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1 de Santiago. Fíjense cómo dicen, vamos ahora ricos. Y ya entendimos a quién se está dirigiendo aquí Santiago, ¿verdad? A estos ricos que estaban maltratando a sus hijos. Estaban maltratando a los hijos de Dios. Le dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Dios no está diciendo, tal vez te venga algún mal. Dios no está suponiendo que quizás algo le pase a aquel que haga algo contra un hijo de Dios. Dios está afirmando que vendrá miseria y dolor sobre aquellos que se han metido con los hijos de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Si alguien se mete con mi hija pequeña, nadie puede hacerle algo a mi niña. Nadie puede hacerle algo a mi niña. Porque yo, su padre, voy a saltar. Si alguien toca a los niños de Dios, Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. Dice, el juicio que vendrá. Si alguien le hace algo a mi niña, esa persona que le hace algo a mi niña no puede suponer que a lo mejor yo haga algo, lo voy a hacer. Y Dios también lo hace. Tienes alguien que te defienda, hermano. Tienes alguien que vela por ti, que acampa alrededor de ti. ¿Lo habías pensado? ¿Lo habías pensado? Que Dios no
Dios es cierto, Dios nos pide, no te debes vengar. Pero Él nos dice, y yo voy a dejar que te hagan lo que ellos quieran. No. Dios te dice, no te vengues porque mía es la venganza. Yo voy a pagar. Aquellos que están en contra de los hijos de Dios, hermanos, que han hecho sufrir a un hijo de Dios, están en problemas. Por eso Jesús decía indignado, ¿sabes qué? Mejor átate una piedra enorme al cuello y aviéntate al agua. Es mejor para ti. Versículo 2, hermanos, dice, fíjense bien la mezquinidad de estos hombres. Dice el versículo 2, las ropas estaban comidas de polilla y sus riquezas podridas. Vamos a leerlo rápidamente. Dice, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. ¿Saben cuál es el sentido de este pasaje? No sé si está claro a primera instancia para nuestro lenguaje, digamos, contemporáneo, pero lo que este pasaje está diciendo es que estos hombres tenían riqueza podrida, pero el sentido de la palabra, el sentido en el griego de esta frase da a entender que era comida. En otras palabras, hermanos, estos ricos tenían comida guardada que se les estaba pudriendo y tenían ropa, quizá nueva, que se les estaba polillando. ¿Alguno de ustedes se les ha llenado ropa de polilla? Las polillas vienen, dejan las larvas, empiezan a corroer. Allá en Veracruz es más común, ¿no? Empiezan a corroer la ropa y se echa a perder. Por tenerla guardada. Eso no pasa cuando la sacas y la metes, pero cuando tienes una ropa guardada, eso pasa con la polilla, se corroe. Ahora, todo indica que el énfasis aquí, ¿cuál es el énfasis de este pasaje? ¿A qué se refiere este pasaje, este versículo? Este pasaje está hablando de que estos ricos tenían ropa guardada que ni usaban ni donaban hasta el punto en que se apolillaban. Y de igual manera, la comida la tenían ahí almacenada hasta el punto de que se podría. Parece ser que el énfasis aquí es que estas personas, teniendo con qué ayudar a los pobres, teniendo con qué ayudar a los demás, con ropa y comida, preferían que se les echara a perder que darla. ¿Se entiende? Este era el sentido. O sea, Santiago está diciendo, tú rico, tú tienes la comida ahí guardada, tienes la ropa ahí guardada, se te está echando a perder, pero ni así quieres donarla, ni así quieres ayudar a los pobres. Hermanos, no nos confundamos, no significa aquí que si una comida se te echa a perder estás pecando y ya la tienes que tirar. No está diciendo eso Santiago. Lo que Santiago está diciendo es que estas personas la tenían ahí guardada con tal de no darla y se les estaba echando a perder. ¿Se entiende? Era un problema del corazón. No querían desprenderse de las cosas. Algunas personas, como dice el refrán, un refrán que me decía mi mamá, ¿verdad? Algunas personas no se comen el plátano por no tirar la cáscara. Hermanos, ¿te has encontrado con personas perversas que pudiendo ayudar no ayudan? Que teniendo dinero o influencias o la posibilidad de ayudar a alguien o ayudarte a ti, y su corazón mezquino los lleva a no ayudar, teniendo tiempo tal vez para ayudarte en algo y no quieren ayudar. De esos de los que está hablando Santiago aquí. Quisiera hacer una nota aclaratoria aquí, hermanos, porque es verdad que algunas veces va a haber personas que son aprovechadas, ¿verdad? Hay personas aprovechadas. Hay personas que son ingratas, que reciben ayuda, mucha o poca, y en lugar de ser agradecidos, se la pasan quejándose o pagando mal. Se la pasan hablando mal de aquellos que los están ayudando, y ellos mismos también serán juzgados por aprovecharse del noble corazón de algunos. Yo me acuerdo, no sé si ustedes vieron en las noticias hace
como un año, una cosa así, cuando estaba la caravana de los hondureños, que estaba pasando la caravana de los hondureños, de los salvadoreños, no me acuerdo bien, personas de Centroamérica que querían ir, pasaron por México y querían ir a Estados Unidos, y el gobierno de México, sin obligación hay que decirlo, les dio un poco, les iba dando comida, y una señora salió en un video quejándose porque solo le estaban dando frijoles. ¿Se acuerdan de eso? No sé si escucharon alguna vez esa noticia. No se trata de eso. Ese tipo de personas que reciben ayuda y no se conforman con la ayuda que reciben son ingratas y Dios va a tratar con ellas. No estamos hablando aquí de ese tipo de personas. Estamos hablando de aquellos que teniendo con qué ayudar, cierran su corazón totalmente. Tengo algo para ayudar y cierran su corazón simplemente. Así que déjame preguntarte esto, hermano. ¿Alguna vez has necesitado la ayuda de alguien y te la ha negado? Quizá incluso te la ha negado simplemente porque eres cristiano. A lo mejor tus padres te han negado ayuda. Pudiendo ayudarte te han negado ayuda. Tus propios hijos, tus hermanos en Cristo en la iglesia. Hermanos, para un hijo de Dios, esa actitud, si tú has hecho eso, si tú teniendo con qué ayudar, cierras tu mano y cierras tu corazón, eso es inaceptable para un hijo de Dios. ¿Verdad que sí? Vamos al versículo 3. Dice el versículo 3, vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Hermanos, una pregunta. El moho, ¿saben qué es el moho? Que le sale al pan, el verdecito. Los metales no se enmohecen realmente, ¿verdad? Santiago está utilizando esta palabra en un sentido figurado. Sabemos que la plata y el oro no le salen hongos, pero era una metáfora que usaban los judíos de aquella época, hermanos, de hecho. La idea es que de igual manera tenían el dinero ahí, es la misma idea que la polilla, es la misma idea que la ropa, es la misma idea que la comida. Tienen el dinero ahí guardado y con tal de no ayudar, cierran su corazón, tienen ahí lo que necesitan y con tal de no ayudar, tienen ahí el dinero, pero se les corroe, por así decirlo. Está hablando de nuevo de la misma idea. Entonces Santiago está describiéndonos cómo es el corazón de este tipo de personas. Personas con un mal corazón. Personas horribles, personas perversas, personas mezquinas, personas centradas en sí mismas, personas que no quieren ayudar. Realmente, estos ricos, según lo que se entiende de este pasaje, no necesitaban este dinero, pero igual lo tenían ahí guardado. No lo necesitaban. De nuevo, me es necesario aclarar porque a veces podemos llevar esto al extremo. No está hablando de que no debemos ahorrar dinero. No está hablando de que no debemos ser previsores, ¿verdad? ¿Debemos ser previsores o no debemos ser previsores? ¿Debemos ahorrar? Debemos tener finanzas sanas, ¿verdad? No está hablando de eso entonces. Lo que está hablando es que el ser humano debe comprender que el dinero viene ¿de quién? ¿De quién viene? Siempre lo decimos aquí cada domingo. Viene del Señor. El dinero es de Dios. Y si Dios te pone a alguien y tú tienes con qué ayudarlo y te pone a alguien, abre tu corazón, abre tus manos, ayuda a tu prójimo. Amén. El dinero viene totalmente de Dios y debe ser usado para ayudar al pobre y a los verdaderamente necesitados, si así se requiere. Así que el moho aquí, en este pasaje, el moho en sentido figurado, el dinero guardado por avaricia, testificaría, dice Santiago, es decir, los acusaría y devoraría sus carnes como fuego. Hermanos, este pasaje, a primera instancia, lamentablemente por nuestra cultura, no entendemos la fuerza que tiene. Pero
Voy a tratar de explicarlo lo mejor posible. Lo que está diciendo Santiago es que el mismo dinero que ellos tienen guardado para gastarlo en sus placeres, o bien lo tienen guardado sin ningún propósito específico, más que el de tenerlo guardado, será el que los acuse en el día del juicio. Ese mismo dinero que hoy les da placer, en aquel día les será motivo de tormento. Ese mismo dinero que hoy tienen guardado y que no quisieron ayudar, un día testificaría contra ellos. En el día del juicio testificaría contra ellos. Dice Romanos capítulo 2 versículos del 5 al 8, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Esta gente, hermanos, estaba acumulando dinero para su futuro, dice. El versículo 3 al final dice, habéis acumulado tesoros para los días postreros. Pero al final, lo único que realmente estaban acumulando era ira. Ahora, hermanos, escúchenme bien. Escuchen esto con atención. Si en tu vida hay un pecado que hoy no quieres dejar, un pecado del cual no te quieres arrepentir, algún pecado que estés practicando, contra el que no estés luchando, algo que te rehusas a hacer, que Dios te ha mandado claramente que debes hacer y que no quieres hacer, o algo que Dios te ha mandado a dejar y te rehusas a dejar porque te da placer, debes saber, hermano, y escucha, esto es muy serio. Tú debes saber que algún día, eso mismo que hoy te es motivo de placer, un día te va a ser motivo de tormento y motivo de llanto, motivo de dolor. Si hoy en día te resistes todavía al Señor, hay esperanza y oportunidad para arrepentirte, pero un día, hermano, un día, si tú vienes aquí sin el Señor, si tú vienes aquí con un pecado, si tú vienes aquí todavía con pecados de los cuales no te quieres arrepentir, y tú vienes aquí, un día la puerta se cerrará y ya no se volverá a abrir. Y tú te quedarás en las tinieblas de afuera, lo creas o no. También debes saber que llegará un día que aquellos que están alrededor de ti y que se rehúsan a entregarse a Dios, algún día, hermanos, aquellos que nunca quisieron escucharnos, aquellos a los que fuimos y les predicamos y les predicamos y les predicamos y les hablamos del Señor y les dimos testimonio y les mostramos el amor y no se quieren arrepentir, lamentablemente, hermanos, algún día ellos serán consumidos por el fuego eterno. Y pasarán toda la eternidad juzgados por Dios en el infierno. Dios hoy abre las puertas. Dios hoy da oportunidad de arrepentirse. Pero un día se va a cerrar la puerta. Un día Dios dirá, hasta aquí. ¿Y cuándo es ese día? No lo sabemos. Como les dije, puedes salirte de aquí, agarrar tu coche, chocas, te mueres, no te entregaste al Señor, vas al infierno. Tienes un pecado arrastrando, sales de aquí, te tropiezas, caes de cabeza, vas al infierno. Hoy es el día de la oportunidad, hoy es día de salvación, hoy puedes venir al Señor,
pero un día se cerrará la puerta y ya no habrá oportunidad. Oremos, hermanos, por aquellos que están a nuestro alrededor que no se han querido entregar al Señor, porque el juicio de Dios es severo. El juicio de Dios es terrible. No es poca cosa. El juicio de Dios puede ser muy severo. El versículo 4 nos da a entender, hermanos, dice, capítulo 5, versículo 4, he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Estos hombres, hermanos, de los que habla aquí Santiago, se entiende que estaban robando a aquellos que estaban trabajando sus tierras. Eran ricos, eran personas ricas. Los cristianos, muy probablemente los cristianos estaban trabajando en sus tierras, estaban cosechando y ya los ricos habían recibido el fruto de esa cosecha, pero no les habían pagado. Dice que el jornal de los trabajadores clama. Esto obviamente es en sentido figurado y significa que los cristianos de aquella época muy probablemente se pusieron de rodillas y le dijeron al Señor: Señor, no tengo qué comer porque esta persona no me ha pagado. Ayúdame. Ayúdame, Señor. Los cristianos estaban muriendo de hambre probablemente por la falta de pago. Pero lo verdaderamente aterrador para estos ricos es la última frase de este versículo, que dice: y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Las injusticias cometidas contra estos cristianos, dice, habían llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Repito, hermanos, el Señor no está jugando. Hemos visto muchos de nosotros caer a muchas personas, ¿verdad? Hemos visto muchas personas ser juzgadas por Dios, por una cosa o por otra. Tenemos por ahí una historia muy reciente. Juicios de Dios, hermanos. Juicios de Dios. ¿Qué pasa? Cuando tú oras al Señor por una injusticia que estás viviendo, que alguien está haciendo algo contra ti, esa persona toma, ese Dios más bien, toma muy en serio lo que tú estás orando. Éxodo 22:24 dice: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor y mi furor se encenderá y os mataré a espada y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Hermano, si tú estás sufriendo injusticias en tu trabajo, en tu familia, estás sufriendo tribulación o persecución por causa de tu fe y tú oras, el Señor va a escuchar ese clamor. Ora a Dios por lo que te tenga angustiado. Ora a Dios por lo que te tenga atribulado u oprimido. Él va a actuar. Él no actúa como alguien que no puede hacer nada, sino como Dios todopoderoso. Él es Dios todopoderoso que reina con majestad. Amén. Si tú oras al Señor, el Señor no se va a quedar de brazos cruzados, hermano. Pero también tú mismo debes tomar en cuenta que si tú estás afectando a un hijo de Dios, si tú por alguna razón empiezas a murmurar contra un hijo de Dios, si tú empiezas a hacerle daño a un hijo de Dios y ese hijo de Dios ora a Dios,
Tú estás en problemas ahora. Piensa en una esposa que está sufriendo abuso de parte de su esposo. Una mujer cristiana que está siendo mal tratada por su esposo. Si esa mujer ora, Dios va a actuar. Y hemos escuchado testimonios de cosas que el Señor hace para defender a sus hijos indefensos, ¿verdad? Algunas personas dicen, debes tener cuidado con lo que oras, porque luego si oras eso, el Señor va a hacer, bueno, eso no es así. El Señor es soberano, hermanos, no olvidemos eso. No es que tú oras y, ya oré esto y ahora Dios va a hacer esto otro y ahora me siento culpable. No, Dios es soberano, Dios actúa conforme a su voluntad y sus propósitos sabios. Pero sí debes saber que si tú oras al Señor, el Señor te va a defender. Si tú estás sufriendo injusticias en tu trabajo, por ejemplo, en tu casa, con tu familia, si tú estás sufriendo injusticias y opresión, si se están burlando de ti por tu fe, si se están burlando de ti porque eres cristiano, si se están burlando de ti o te están haciendo menos por la razón que sea, y tú oras, Dios no se va a quedar de brazos cruzados. Y Dios va a poner fuego y reprimenda sobre aquellos que hacen algo contra ti, porque eres hijo de Dios. Pero debes tener cuidado. Si tú le haces algo a un hijo de Dios, lo mismo puede ser para ti. En el versículo 5 vemos que los ricos vivían en deleites en este mundo y derrochaban el dinero. Es decir, por una parte, el versículo 4 nos enseña que ellos tenían trabajadores y no les pagaban. Pero por otra parte, ellos se daban la gran vida. Hace muchos años, cuando trabajábamos con mi papá, ahorita mi papá tuvo que salir, pero hace muchos años cuando trabajábamos con mi papá, mi mamá se debe acordar muy bien, mi esposa se debe acordar muy bien. Mi papá tenía una empresa, ya tenía un tamaño más o menos regular, ya tenía una cierta fuente de ingresos buena, pero en algunos puntos había baches económicos muy fuertes y por alguna razón faltaba el pago para los trabajadores. Se acordarán muy bien de todo eso. No había dinero para pagar a los trabajadores, pero el primer dinero que caía era para pagar a los trabajadores. O sea, no decías, bueno, ya cayó dinero, bueno, déjame, me agarro mi buena porción y lo que sobra, si sobra, para los trabajadores. No. Mi papá decía, todos los que estamos a la cabeza, todos los gerentes, los líderes, la gente de más rango en la empresa, eso es hasta lo último, primero los trabajadores. Ahora imagínate, ¿qué crees que sientan esas personas o esos trabajadores que les deben dinero y ven a los jefes en carros de lujo, yéndose de vacaciones, a todo dar? ¿Qué sentirán esas personas? Esto es lo que pasaba precisamente en aquella época, hermano. Los ricos se daban la gran vida y los pobres, a los que les debían dinero, se estaban muriendo de hambre. ¿Y sabes algo? A Dios le indigna sobremanera estas actitudes de las personas. Dios no soporta este tipo de acciones. A lo mejor tú no seas un jefe, a lo mejor tú no tengas empleados a los que pagarles, pero déjame decirte una cosa. Déjame decirte una cosa muy importante. Pon atención en esto. Si tú le debes a alguien, si tú le debes dinero o lo que sea a alguien, a una institución, a una persona, a quien sea, y tienes para pagarle y no lo haces, estás pecando contra Dios. ¿Le debes a Coppel? Págale. ¿Le debes a Electra? Págale. ¿Tienes con qué pagarle? Págale. Si no tienes con qué pagarle, no te digo nada. Pero si tienes con qué pagarle, págale. Si tienes deudas
y en lugar de pagarlas, te compras algo que realmente no necesitas, estás pecando, hermano. Si tienes deudas, pero en lugar de pagarlas, vas y te compras unos tenis caros o te vas de vacaciones, estás siendo igual que los ricos opresores. Si te comprometiste a dar pagos, hermano, hermana, debes darlos. Aún más cuando le pediste a una persona en particular. O sea, a una persona particular, si le pediste prestado a tu tío, a tu hermano, a tu papá, debes apresurarte a devolvérselo porque eso puede ser parte de su sustento. Tienes que pagar tus deudas. De hecho, y esto es como paréntesis, es mejor que no pidas préstamos. No pidas préstamos en lo absoluto, porque dice Proverbios 22:7 que el que pide prestado es esclavo del que le presta. Evita pedir prestado innecesariamente. A veces tenemos que pedir prestado porque tenemos una necesidad, ¿verdad? Pero hermanos, toma en cuenta que si tú te enganchas con un crédito, te esclavizas a ese crédito. Estás comprometido ahora. Trata de no pedir prestado, pero si pides prestado, paga. Paga. Es una gran maldad no pagar tus deudas. El versículo 6 entonces nos da a entender que para algunos ricos la vida de estos cristianos era poco importante. Cuando tú como persona ves la necesidad en otros, o otros te prestan y te da lo mismo pagarles o no, o si en algún momento llegaras a tener trabajadores, mi hermano por ejemplo que tiene así como que sus proyectos de poner un negocio, si el Señor un día se los concede, debemos guardarnos todos de dar su remuneración a quien se lo merece y sus pagos a quien se los merece. ¿Por qué? Porque estas personas ricas no les estaba interesando la vida de estos hombres. Ya habían trabajado, ya habían obtenido el fruto de su trabajo, ya estaban con los bolsillos llenos disfrutando la gran vida y no les pagaban. El versículo 6, de hecho, si se dan cuenta, dice: habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. No sabemos, hermanos, si realmente estos ricos estaban matando a los cristianos. No lo sabemos. Puede ser que sí, puede ser que no, pero por lo menos con su injusticia y con su falta de pago los estaban matando de hambre. Guárdate de tú hacer algo parecido. Guárdate de hacer algo parecido. Hay una parte al final del versículo 6 que dice: y el justo no os hace resistencia. Esto nos recuerda un mandamiento de Jesús en Mateo 5, 38 al 42, que dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Mateo 5, 38 al 42. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, miren lo que el Señor nos pide a nosotros. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Esto, hermanos, que acabamos de leer, esto es algo muy, muy difícil de entender para nosotros hoy día. De hecho, escuchamos, es muy común decir, yo no voy a poner la otra mejilla si alguien me pega en mi mejilla. ¿Yo por qué me voy a dejar? ¿No decimos eso? ¿Yo por qué me voy a dejar que me estén haciendo? No, no creo que eso sea lo que Dios quiera para mí.
Bueno, este pasaje creo que dice otra cosa. ¿Por qué Jesús nos pide esto, hermanos? ¿Por qué Jesús nos pide algo tan difícil de hacer? Dejar que se cometan injusticias contra nosotros. ¿Por qué el Señor pide eso para nosotros? ¿Te has preguntado? ¿No deberíamos más bien defendernos? Entonces no debemos defendernos, simplemente debemos dejarnos que nos hagan lo que quieran y quedarnos de brazos cruzados. Sí debemos hacer algo, hermanos, pero normalmente nuestro instinto nos va a pedir ¿qué? Venganza, ¿verdad? Tú me haces, yo te hago. Ojo por ojo, diente por diente. Tú me haces, tú me la pagas. Tú hablas mal de mí, yo hablo mal de ti. Tú me haces una grosería, yo te dejo de hablar. Ese es nuestro instinto. Eso es lo que normalmente vamos a tender a hacer. Pero el Señor Jesús nos está diciendo, si alguien te golpea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Pero es verdad, hermanos, que debemos quedarnos sin hacer nada, sí y no. No debemos vengarnos por nosotros mismos, definitivamente. No debemos tomar la justicia en nuestras propias manos. Lo que debemos hacer es dejar estas injusticias, escucha bien, debemos dejar que estas injusticias cometidas contra nosotros en manos de Dios. Debemos dejar estas injusticias cometidas con nosotros en las manos de Dios. Dios nos dice, básicamente, hermanos, Dios nos dice, no metas las manos, déjamelo a mí. Tú no te vengues, tú no tomes justicia por mano propia, déjamelo a mí. Esa persona que te está lastimando, que puede ser tu familiar, puede ser alguien cercano a ti. Ese hermano que te está lastimando, déjamelo a mí, que yo me voy a hacer cargo de él. Romanos 12, 18, 20 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. El gran reto aquí, hermanos, es confiar en Dios verdaderamente. Ese es el reto realmente. El reto es que estas cosas que están haciendo contra ti, que te están lastimando hoy, en lugar de que tú te vengues por ti misma o por ti mismo, tú se las dejes a Dios en sus manos. ¿Se entiende? ¿Tienes resentimientos hoy contra alguien? Tienes que perdonarlo y dejar eso en manos de Dios. Dios se encargará. Ora al Señor, pide al Señor que sane tu corazón y que Él trate con esa persona que te está haciendo daño. Mientras dependa de ustedes, tengan paz con todos los hombres. No se venguen por ustedes mismos. Déjenme la venganza a mí, dice el Señor. Amén. Hermanos, no debemos dejarnos llevar por nuestros instintos, sino depositar toda nuestra angustia en Dios, quien defiende a los suyos. Los hermanos de los que aquí estamos hablando en Santiago, ellos estaban sufriendo injusticias, pero ellos, si vemos aquí, dice que no estaban tomando justicia por propia mano, sino permitiendo que Dios actuara conforme a su voluntad. Dice, ustedes están haciéndole todo este mal a los justos y ellos no les ponen resistencia, porque estaban dejando todo en manos de Dios. Los hermanos estaban sufriendo injusticias, pero ellos no estaban tomando justicia por mano propia, sino permitiendo que Dios actuara conforme a su voluntad y confiando en que Él los defendería. Hermano, hermana,
Si necesitas que alguien te defienda, no necesitas tú defenderte por ti mismo. No necesitas pelear. Tienes quien te defienda. Llévate esto. Si una cosa quiero que te lleves hoy es esto. Tú tienes quien te defienda. No necesitas defenderte. Tú tienes a un Padre todopoderoso, todopoderoso, que nunca se queda cruzado ante las injusticias, y menos ante las injusticias que se cometen contra sus hijos. Dios nunca es indiferente al pecado de los demás. No necesitas pelear. No necesitas gritar. Dios te defiende. ¿Y sabes algo? Si alguien te está haciendo algo y tú oras a Dios, esa persona está en problemas. Esa persona está en problemas. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Yo te recomiendo que junto con tu oración por justicia pidas misericordia para esa pobre persona. Porque Dios puede ser muy severo con aquellos que se rebelan contra Él. Muy severo. No le toques a Dios a sus hijos. No toquéis a mis ungidos, dice el pasaje, y no se refiere a los pastores. No toques a mis hijos. No toques a mis hijos. Con mis hijos no te metas. Tienes quien pelee tus batallas. Hermanos, concluimos con una palabra de aliento de parte de Dios para ti que me escuchas el día de hoy. Versículos 7 y 8 dice Santiago, dice el Señor: por tanto, hermanos, después de todo lo que acabamos de leer, después de que vimos que Dios no se va a quedar con los brazos cruzados, después de que vimos que Dios ha visto claramente el pecado de aquellos que están haciendo algo contra sus hijos, después de entender eso y saber y entender que no necesitas pelear, que tú tienes quien te defienda, versículos 7 y 8 nos dice el Señor así, escucha bien: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Si estás teniendo problemas por causa de tu fe, o si estás sufriendo injusticias, se están burlando de ti, te han hecho menos, ten paciencia. Ten paciencia, hermano. ¿Tu jefe está haciendo un dolor de cabeza? Deberías orar. Deberías pedir misericordia por ese jefe. Porque el Señor toma muy en serio las cosas. ¿Estás pasando mal en tu matrimonio? ¿Tu esposa se está pasando de lista? ¿Tu esposo se está pasando de lista? Puedes orar. Y tú lo que tienes que hacer es seguirle haciendo el bien a esa persona, como vimos. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto amontonarás ascuas de fuego sobre su cabeza. Pero Dios no te va a dejar sin defender. Por eso Santiago dice, ten paciencia. Cristo ya viene. Ten paciencia. Este sufrimiento no es para siempre. Dios no va a permitir esto para siempre. ¿Crees en Él? ¿Crees que esto es verdad? ¿Tú crees que esto es verdad? Afirma tu corazón, mi hermano. Mira cómo el labrador, como dice aquí el pasaje, espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia. Y hermano, la espera terminará un día.
La injusticia un día se acabará. El dolor que hoy sufres, las humillaciones que hoy recibes, un día cesarán. Dios terminará con todo eso totalmente. Lo que hoy estás padeciendo, un día el Señor lo va a tomar y lo va a dejar en el pasado. No es para siempre. No es para siempre. Amén. Dime una cosa, hermano, hermana. ¿Te sientes impaciente con respecto a algo? ¿Hay algo que te esté lastimando? Hay una situación que a lo mejor ya te tiene desesperado, ya no quieres seguir en eso. Tienes que tomar en cuenta que un día el Señor acabará con eso. Con ese dolor que hoy tienes. Un día acabará el Señor con eso. ¿Estás pasando mal en tu familia? Con tus hermanos, con tus hermanas. Un día el Señor vendrá y acabará con eso. ¿Tienes esperanza? ¿Esperas que un día el Señor tomará la justicia en sus manos? ¿Te atreves a dejar todo en manos de Dios? Un día se acabará. Un día se acabará. Un día no habrá más llanto, ni más dolor, ni más tristeza. Porque el Señor, que te ama tanto, defenderá a su hijo, defenderá a su hija. Un día los obreros descansarán y las injusticias se acabarán por nuestro gran y amoroso Rey. Te damos las gracias, Señor, porque tenemos quien nos defienda, porque tú no eres indiferente a las injusticias, Señor. Es verdad que tú amas al pecador, pero al pecador arrepentido, Señor. Al pecador que no quiere arrepentirse, tu rostro está contra él. Y un día pagarás a todos conforme a nuestras obras, Señor. Padre, te pido por tu iglesia, por tus hijos aquí presentes, Señor, por las injusticias que se estén cometiendo sobre ellos, Señor. Defiéndelos, Señor. Defiende a tus hijos. Pero también pon temor en nuestros corazones, Señor. No sea que nosotros mismos también estemos siendo injustos y alguien ore contra nosotros, Señor. Ten misericordia, Padre. En nombre de Jesús.